Hoy celebramos a San Cornelio, papa y mártir, un hombre que aceptó la cruz del pontificado en tiempos de persecución, división y sufrimiento. Su pontificado fue breve, apenas 2 años y medio entre los años 251 y 253, pero dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Su figura es recordada junto a la de su amigo y hermano en Cristo, San Cipriano de Cartago, porque ambos compartieron las mismas luchas, la defensa de la unidad de la Iglesia, la misericordia hacia los pecadores y la fidelidad hasta la muerte. El Papa San Fabián había muerto mártir en el año 250 durante la cruel persecución del emperador Decio. Según nos cuenta Eusebio de Cesarea, Fabián fue ejecutado públicamente, dejando a Roma sin obispo durante más de un año, pues la violencia de la persecución hacía imposible reunir al clero. En enero de 251, la persecución se calmó temporalmente porque el emperador Decio estaba ausente de Roma. Fue entonces cuando 16 obispos pudieron reunirse y elegir a Cornelio como sucesor de San Pedro. San Cipriano, en su carta 55, describe la elección con estas palabras: por el juicio de Dios y de Cristo, por el testimonio de casi todo el clero, por el voto del pueblo presente, por el consentimiento de los sacerdotes ancianos y de los hombres buenos, Cornelio fue elegido obispo de Roma. Cornelio no ambicionó el papado. Fue elegido casi en contra de su voluntad. Pero esa es precisamente la lógica de Dios: no elige a los que buscan el poder, sino a los que están dispuestos a cargar la cruz. En nuestra vida también hay llamadas que no pedimos. A veces Dios nos pone en lugares incómodos, de responsabilidad, donde sabemos que sufriremos. Cornelio nos enseña que la respuesta del cristiano no es huir, sino confiar. Como dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os destiné para que vayáis y deis fruto. Poco después de su elección, Cornelio tuvo que enfrentarse al cisma de Novaciano, un sacerdote romano que se proclamó antipapa. Novaciano defendía una postura rígida, negaba la posibilidad de reconciliar a los cristianos que, por miedo a la persecución, habían negado públicamente su fe, los también llamados lapsi. Cornelio, en cambio, defendió junto con Cipriano la misericordia. Los lapsi, si mostraban verdadero arrepentimiento, podían ser reconciliados tras una penitencia. En una carta al obispo Fabián de Antioquía, Cornelio lamenta amargamente la actitud de Novaciano y defiende la doctrina de la Iglesia de Roma, que siempre había ofrecido el perdón a los que volvían con un corazón contrito. Este debate sigue siendo actual. ¿Qué hacer con los que caen? ¿Los excluimos para siempre o los acogemos como hijos pródigos? Cornelio eligió la misericordia, porque sabía que la Iglesia es madre. También nosotros necesitamos recordar que nadie está tan lejos de Dios que no pueda volver. El sacramento de la reconciliación es hoy la herencia de esa misericordia que Cornelio defendió con valentía. Gracias a sus cartas, conservadas en parte por Eusebio, conocemos datos preciosos de la Iglesia romana bajo su pontificado. Cornelio enumera que en Roma había en ese tiempo 46 sacerdotes, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 hostiarios, y más de 1500 viudas y pobres asistidos por la Iglesia. Esto nos da una imagen clara: la Iglesia de Roma, aunque perseguida, era ya una comunidad grande y organizada. Estos números nos hablan de caridad concreta. La Iglesia no era solo un conjunto de ceremonias, sino una comunidad viva que sostenía a los más débiles. Hoy, como ayer, la Iglesia no es fuerte por su poder económico ni por su influencia política, sino por su capacidad de servir a los pobres y sostener a los que sufren. San Cornelio nos invita a preguntarnos: ¿nuestra fe es solo un rito o se traduce en obras de caridad concretas? En el año 252 estalló una nueva persecución. Cornelio fue arrestado y desterrado a Centumcelle, hoy Civitavecchia. Allí murió al año siguiente, en junio de 253. San Cipriano lo llama repetidamente mártir en sus cartas, aunque no sabemos con certeza si murió decapitado o simplemente por los rigores del destierro. El catálogo liberiano dice: allí recibió el descanso con gloria. Su cuerpo fue sepultado en una catacumba de la Vía Apia. La inscripción en su tumba reza simplemente: Cornelio, mártir. Cornelio murió en el exilio, lejos de su pueblo, privado de libertad. Y sin embargo, su muerte no fue una derrota. En Cristo, el fracaso humano se convierte en victoria eterna. La tumba de Cornelio, humilde y escondida,
fue más poderosa que los palacios de los emperadores. Porque su fuerza estaba en la cruz. También nosotros estamos llamados a recordar que nuestras aparentes derrotas, si son vividas en unión con Cristo, se convierten en semillas de resurrección. San Jerónimo nos dice que Cornelio y Cipriano murieron el mismo día, aunque en distintos años. Por eso la Iglesia celebra su memoria conjunta el 14 de septiembre. Su amistad y su correspondencia son un ejemplo luminoso de fraternidad cristiana. Dos obispos, en dos continentes distintos, se sostuvieron mutuamente en medio de la tormenta. La santidad nunca es un camino solitario. Todos necesitamos hermanos en la fe que nos animen y sostengan. Cornelio y Cipriano nos enseñan que la Iglesia es comunión. Cuando uno sufre, el otro ora. Cuando uno se debilita, el otro lo fortalece. También nosotros necesitamos cultivar amistades en Cristo, porque el camino de la fe se recorre mejor en compañía. El pontificado de Cornelio duró solo 2 años y 3 meses. Su tiempo fue breve, pero su testimonio fue eterno. En un contexto de persecución y cisma, defendió la unidad de la Iglesia, practicó la misericordia, sostuvo a los pobres y murió fiel a Cristo. Su ejemplo nos invita hoy a vivir con la misma valentía. A no tener miedo de las pruebas. A practicar la misericordia en vez del juicio. Y a mantenernos fieles en la unidad de la Iglesia.